Después de terminar el máster en Ditela, donde pude adquirir todas las habilidades duras de las finanzas, quise dar un paso más y poder adquirir habilidades blandas y por eso decidí irme a hacer el MBA a Harvard. Cuando me surgió la idea de que quería hacer el MBA y ponerme a preparar para poder aplicar, estuve visitando varias universidades y leyendo varios de los programas. Lo que me gustaba siempre de Harvard era que tenía el método del caso, que era un método que te permite bajar todos los problemas bien a tierra. Había tenido alguna materia NORT donde se usaba el método del caso y en Ditela también tuve un par de materias más y me parecía que ese era el enfoque que más me iba a servir para lo que es mi perfil y para lo que yo quiero en el futuro. Y bueno, Harvard es la pionera y la líder en el método del caso y por eso siempre fue mi primera elección. El proceso de postulación a los MBAs, sobre todo en Estados Unidos, es un proceso largo que tiene varios pasos. Arranca con la preparación del GMAT, que el GMAT es como el primer filtro, primero para testearte cómo te va y segundo para saber si podés aplicar a las universidades que querés o que elegiste. Estudiar el GMAT me llevó aproximadamente 2 meses y una vez que rendí el GMAT me puse a averiguar bien cómo era el proceso de aplicación en la universidad, qué era lo que te pedían, cuál era el tema del essay. Y el essay te implica también hacerte un proceso introspectivo de poder evaluar tu historia y de alguna manera conocerte mejor. Por ejemplo, la pregunta del essay de Harvard era muy abierta y era sin límite de palabras. Te preguntaban qué más querés que Harvard sepa sobre vos. Y para contestar a esa pregunta, que parece fácil a primera vista, tuve que hacer un ejercicio de ponerme a pensar qué cosas interesantes podía contar sobre mi vida, que pudieran interesar a la universidad y que pudieran posicionarme como un candidato valioso para incorporarme en la clase. Una vez que rendís el GMAT y que tenés tu essay definido, el siguiente desafío es ponerte a plasmar todas tus ideas en un essay que tengan una historia interesante y poder completar todos los puntos de la aplicación tratando de mostrar lo mejor de vos. Hay un área que es el área laboral, donde en cada trabajo que tuviste te preguntan cuál fue tu mayor desafío, cuál fue, por ejemplo, tu mayor fracaso, por qué te cambiaste de trabajo, y todas esas son preguntas cortas, pero que también te implican pensar realmente cuál fue el hilo conductor de las decisiones que has ido haciendo en tu carrera. Y una vez que terminaste todo eso y envías la aplicación, viene el siguiente desafío, que es que si te llaman a entrevista, tenés que prepararte para la entrevista. No hay una fórmula para la entrevista y la entrevista de cada universidad es diferente. Pero sí tenés que tener claras las preguntas clásicas que son ¿por qué querés hacer un MBA? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en esta universidad? Y después algunas otras preguntas que también ya las pudiste responder en el proceso de armar el essay. Pero una vez que estás en la entrevista ya no sabes qué puede pasar y qué te pueden preguntar y es bueno tratar de mostrar lo mejor de vos y tratar de ser genuino. Yo creo que el mejor consejo que a mí me dieron y que puedo dar es que en la entrevista tenés que mostrarte como sos, contar las cosas como fueron y de manera genuina. Porque en la entrevista es muy dinámica, te hacen preguntas y repreguntas y si vos estás contando lo que realmente sos y lo que realmente hiciste, podés seguir la entrevista sin ningún problema. Yo pienso que hay 3 factores que son importantes en la aplicación para el MBA y que creo que fueron los factores que a mí me permitieron quedar seleccionada. El primero es el GMAT, que es el examen que tenés que dar para poder aplicarlo, que hoy en día el GMAT se ha vuelto de alguna manera un commodity y tener un buen GMAT te permite pasar el filtro. Por ejemplo, en Harvard se presentan cerca de 10.000 personas por año y todas las personas que se presentan en general tienen un buen GMAT, entonces tener un buen GMAT te permite saltar ese escalón de que te tomen en cuenta. En mi caso, por suerte, tuve un buen GMAT, entonces ese escalón que era el primero lo pude sortear. El segundo pienso que es tener una buena historia personal y laboral que te permita posicionarte como alguien interesante, como alguien que tiene experiencias diversas. En mi caso yo me posicionaba también como una mujer de alguna manera emprendedora, latinoamericana, que salió de un país chiquito, que se fue a un país un poco más grande como Argentina. Y que tuve experiencia en distintas industrias y en distintos tipos de trabajo, como consultora, como parte de un grupo inversor, etc.
Y creo que el tercer factor que a mí me ayudó y que es muy importante en cualquier aplicación, que no todo el mundo creo que le da la suficiente importancia, son las cartas de recomendación. Yo elegí a 2 recomendadores que me conocen mucho, que fueron mis jefes y que podían hablar mucho de lo que yo podía aportar, de lo que había sido mi trabajo y de lo que había sido mi experiencia. A veces la gente se preocupa más en quién es el recomendador, de si es alguien importante o alguien conocido, y para mí lo más importante es que te conozca bien a vos y que pueda hablar de vos como persona y como profesional. A mí me gustaría que mi carrera profesional siguiera por el lado de la consultoría y mis planes después del MBA son poder especializarme en consultoría trabajando en las consultoras grandes, pudiendo aprender de las mejores prácticas del mercado y poder también tener experiencia en consultoría en empresas en distintos países. Mi experiencia laboral está muy localizada en Argentina y Uruguay y lo que es el cono sur de Latinoamérica, y me gustaría tener experiencia también en países desarrollados.